Hola chicos, ¿cómo le van a todos? Bueno, este pequeño resumen de ejercicio va para los alumnos que están cursando física en cuarto año. Como ustedes sabrán, estuvimos viendo la resolución de fuerzas paralelas de igual sentido y fuerzas paralelas de distinto sentido. En este primer video, ustedes van a ver el resumen de la explicación que se dio en clase correspondiente a un ejercicio de fuerzas paralelas de igual sentido. Para esos, yo vuelvo a escribir el enunciado del problema, que dice lo siguiente: calcular la resultante y el punto de aplicación correspondientes a dos fuerzas paralelas de igual sentido, siendo la fuerza 1 equivalente a 10 kilogramos fuerza y fuerza 2 a 35 kilogramos fuerzas. La escala dice que cada 5 kilogramos fuerza va a estar representado en un centímetro y que 1,5 metros equivale a un centímetro. Esta escala sería para la barra y para la representación de las fuerzas, de los vectores de la fuerza. Luego dice separados por una distancia de 4,5 metros. Efectuar la solución gráfica y la solución analítica. Bueno, primeramente tenemos la opción si hacer la solución gráfica o la solución analítica. En este caso yo parto con la solución gráfica. Pero para comenzar necesitamos hacer unos análisis sencillos y preguntarnos lo siguiente: ¿cuántos datos tengo? La respuesta es, tenemos tres datos, que son las dos fuerzas, fuerza 1 y la fuerza 2, ¿sí? Y la longitud de la barra. Si leen bien el enunciado, tenemos la fuerza 1, la fuerza 2 y la longitud de la barra, que está separada a 4,5 metros cada fuerza. Tenemos tres datos. ¿Qué nos pide hacer el problema? Este enunciado del problema, ¿qué nos pide hacer? Bueno, fijémonos, dice calcular la resultante y el punto de aplicación. Esa sería la respuesta. Entonces, primero calculamos la resultante y segundo calcularemos el punto de aplicación. Y el punto de aplicación es un punto que lo obtendremos gráficamente para poder determinar de dónde va a partir el vector resultante, de dónde va a nacer la resultante, también se podría decir. Bien, ¿cómo lo vamos a graficar? Usando el valor de la escala. Entonces, me van a disculpar acá este pequeño tachón, acá dice 5 kilogramos fuerza es un centímetro. Esta es la escala, según el dato que está acá enunciado, expresado entre paréntesis, 5 kilogramos un centímetro, ¿sí? Es la escala para representar la fuerza, y 1,5 metros, que es el equivalente a un centímetro, es el equivalente para representar la escala de la barra. Por lo tanto, mediante el proceso de regla de tres simples, podremos obtener en centímetros qué valores serán la fuerza 1 y la fuerza 2 y la longitud de la barra, que se representa con la letra A. Bien, comencemos a analizar. Entonces acá, si ustedes se fijan, voy a hacer una toma un poquito más alejada. Tenemos tres reglas de tres simples. Para la fuerza 1, para la fuerza 2 y para la longitud de la barra. En el primer caso es, si 5 kilogramos fuerza equivale a un centímetro, esta primera información viene del dato de la escala. 5 kilogramos fuerza es un centímetro. Si cada 5 kilogramos fuerza lo representamos en un centímetro, la pregunta es, cada 10 kilogramos fuerza, ¿cuántos centímetros serán? ¿Y de dónde salen los 10 kilogramos fuerza? Es el dato, la fuerza 1, los 10 kilogramos. Entonces queremos saber cuántos centímetros están representados en 10 kilogramos. Entonces, resolvemos la regla de tres simples. ¿De qué manera? Multiplicamos cruzados 10 kilogramos fuerza por un centímetro dividido 5 kilogramos fuerza. 10 kilogramos fuerza por un centímetro dividido 5 kilogramos fuerza. Si ustedes se fijan, se simplifican las unidades que son iguales y la expresión queda en centímetros. 10 kilogramos por 1 dividido 5, el resultado es el equivalente a 2 centímetros. Por lo tanto, la fuerza 1, que es de 10 kilogramos fuerza, va a ser representado a una equivalencia de 2 centímetros de longitud cuando hagamos la representación vectorial de la misma. Para el segundo vector, fuerza, si 5 kilogramos fuerza equivale a un centímetro, recuerden que este es el valor del dato de la escala, con 35 kilogramos, que esta es la fuerza 2, X.
Y volvemos a hacer la multiplicación cruzada, 35 kilogramos fuerza por 1 centímetro dividido 5 kilogramos fuerza, que acá está, 35 kilogramos fuerza por 1 centímetro dividido 5 kilogramos fuerza, simplificamos las mismas unidades donde el único que va a quedar pendiente es el centímetro, entonces hacemos la multiplicación de 35 por 1 dividido 5 y el resultado es de 7 centímetros. Y obtenemos que la fuerza 2, que es de 35 kilogramos fuerza, va a equivaler a 7 centímetros representado en la gráfica. ¿Sí? Bien, y ahora la longitud de la barra. Y la longitud de la barra es el dato de la otra escala, que nos dice lo siguiente: cada 1,5 metros equivale a 1 centímetro. Según el problema, dice que la longitud de la barra es de 4,5 metros. Bien, entonces planteamos la regla de 3 simple nuevamente y multiplicamos 4,5 metros por 1 centímetro dividido 1,5 metros. 4,5 metros por 1 centímetro dividido 1,5 metros. Acá un poquito por el espacio apretado, pero se puede entender. Simplificamos la unidad de metro y la expresión queda en centímetros, fíjense bien. Entonces hacemos 4,5 por 1 dividido 1,5 y el resultado es de 3 centímetros. Bien, entonces tenemos los 4,5 metros equivalen a 3 centímetros. Perfecto. Entonces tenemos la fuerza 1 de 10 kilogramos, lo vamos a representar en 2 centímetros. La fuerza 2 de 35 kilogramos lo vamos a representar en 7 centímetros de longitud. Y la longitud de la barra, que en el problema dice que es de 4,5 metros, lo vamos a representar esos 4,5 metros equivalente a 3 centímetros. ¿Sí? Bien, y comencemos. En este caso, para representar las fuerzas paralelas de igual sentido, yo usé un mecanismo y que esto obviamente ya está explicado en clase y que no viene mal que lo volvamos a analizar. Yo lo primero que planteo es lo siguiente: con un lápiz trazamos una horizontal. ¿Sí? Con un lápiz trazamos la horizontal, esta horizontal. Bien, ahora elijo en esta longitud la posición de la barra, la longitud de la barra en la horizontal, esto que está de negro, desde este punto hasta este punto, fíjense bien, desde este punto a este punto, ¿sí? Es la longitud de la barra. ¿Y de cuántos centímetros va a ser? De 3 centímetros aproximadamente. Bien, entonces, fijémonos, para ir un poquito más rápido, ahí está 3 centímetros, ¿sí? Ahí se nota bien clarito, de 0 a 3 centímetros, esa es la longitud de la barra. Bien, y como el problema es de fuerzas paralelas de igual sentido, entonces necesito trazar de los extremos de la barra la fuerza 1 y la fuerza 2. Pero ¿para dónde puedo, para qué sentido lo puedo elegir? Puede ser hacia arriba o hacia abajo. En este caso elegí hacia abajo. Bueno, pero para trazar primero un vector fuerza, tenemos que saber tener prolijidad. Que el ángulo entre la fuerza 1 y la barra, este ángulo, tiene que ser de 90 grados. De 90 grados. Esta longitud tiene que ser de 90 grados, al igual que este sector. Esta longitud de 90 grados. ¿Sí? ¿Cuál es la forma que hay que hacer? Bueno, una de las formas es la siguiente. Puedo agarrar la escuadra, el cateto menor de la escuadra, lo alineo con la recta, el segmento que está escrito con lápiz. Y sabemos, a ver, voy a separar un poquito la escuadra, y sabemos que en la escuadra también hay un ángulo de 90 grados. Entonces también me sirve para sentarlo de esa manera. Y el extremo de la misma puedo partir la proyección de la recta. O sea, lo alineo, pero primero hagamos de cuenta de que este segmento no está todavía, pero esta punta aproximadamente la acerco al extremo de la barra. Y trazo este segmento. ¿Sí? Esa es una forma. También podría hacer lo mismo con la fuerza 2. Pero el otro mecanismo sería la siguiente. Usar el transportador. Si yo uso el transportador, puedo hacer de la siguiente manera. En el extremo izquierdo de la barra, representado, lo alineo al transportador. Fíjense bien, quiero que se fijen bien acá un detallito. A ver, ahí, más o menos ahí, ¿sí?
Fíjense bien que el extremo de la barra está justo en el centro del transportador y está alineado con la línea de punto en 0 y en 180, ¿sí? Y de ahí marco los 90 grados. Marco un punto. Acá marco un punto, ¿sí? A ver, lo voy a remarcar para a ver si ayuda. Lo marco ese punto. Bien, una vez que tengo remarcado ese punto, puedo proyectar esta recta desde acá hasta este punto con lápiz. Y si quiero, la puedo proyectar de manera cruzada en toda la longitud de la misma, con lápiz a manera de guía. Lo mismo haría con la otra fuerza, ¿sí? Lo pongo apuntando al transportador en la misma posición, en ese extremo donde va a ser la fuerza 2, y alineo los 180 grados con el transportador sobre la línea donde está el lápiz, la dirección del lápiz. En este caso está un poquito torcidito y sería más o menos ahí. A ver, me fijo en el otro extremo, listo, ya está alineado. Entonces vemos que los 90 grados, en este caso como ya está hecho el ejercicio, concuerda con el segmento de la fuerza 2, ¿sí? O sea que el punto es justo acá, 90 grados. Entonces unimos este punto con el punto de 90 grados, pero obviamente trazamos con lápiz. Fíjense bien que está todo trazado con lápiz para hacer la proyección en la misma. Y recién trazamos la longitud de la fuerza 1 y la longitud de la fuerza 2. ¿Y qué longitud tiene la fuerza 1? Bueno, en la regla de 3 simple, los 10 kilogramos equivalen a 2 centímetros. Por consiguiente, yo lo único que represento acá son 2 centímetros. La fuerza 1 representada mediante 2 centímetros. Veamos para ver si se corrobora los datos. Entonces la fuerza 1, fíjense bien, aproximadamente, recuerden que me siento incómodo teniendo una sola mano manejando los útiles geométricos, pero ustedes observarán aproximadamente que está a 2 centímetros. Y la fuerza 2... de 35 kilogramos fuerza equivale a 7 centímetros. Entonces vamos para la fuerza 2 y voy de nuevo con la escuadra, puede ser la regla, ¿sí? Y corroboro que aproximadamente son de 7 centímetros, ¿sí? Ahí está. Perfecto. Entonces tenemos que hacer una visión acá media rara porque ya está resuelto todo. Tenemos entonces la fuerza 1, la longitud de la barra y la fuerza 2. Es lo que está con tinta negra, lo hice con la lapicera negra. Ahora, lo que está con verde es lo que voy a resolver. Repito, lo que está con verde es lo que voy a resolver. ¿Y de qué manera? ¿Cómo vamos a calcular la resultante gráficamente? Bueno, donde termina la fuerza 1, se sigue proyectando mediante línea de puntos una longitud parecida al de la fuerza 2, es decir, de 7 centímetros. O sea que desde este extremo hasta este extremo tiene que ser de 7 centímetros. O sea, para que sean del mismo tamaño. ¿Lo ven? Aproximadamente uno a simple vista se puede dar cuenta. 7 centímetros. Y lo vamos a corroborar nuevamente y tenemos ahí en 0 y a ver, 7 centímetros. ¿Sí? Ahí están los 7 centímetros. ¿Sí? Bien, entonces todo esto en línea de punto, hasta completar el punto donde termina con una longitud de 7 centímetros, va a ser la representación de la fuerza 2', ¿sí? Y lo voy a representar con un punto, con una letra, la letra A. Y la fuerza 1', acá dije fuerza 2', perdón, si dije 1, y acá la fuerza 1' es escribir la longitud de la fuerza 1 en sentido contrario sobre la dirección donde se halla el vector de la fuerza 2. Entonces, si esto es de 2 centímetros, esta longitud desde este extremo de la barra hasta acá, ese es de 2 centímetros. Y obtengo el punto B. Una vez que tengo estos dos puntos, el punto A y el punto B, el siguiente paso que nos queda es unir esos puntos mediante una regla o la escuadra propiamente dicho. Entonces uno la letra A con la letra B, ¿sí? Ahí está más o menos para que usted lo observe, trazo la línea, uno esos puntos, y se van a dar cuenta que esta línea de puntos llega un momento que va a cortar un sector de la barra. Ese sector de la barra, ¿cómo lo vamos a llamar? El punto O,
algunos dicen 0, pero yo voy a decir el punto O, que es el punto por el cual es el origen donde va a ser la resultante de la misma. Sabemos que este esquema, por lo que se está viendo, las dos fuerzas apuntan hacia abajo, por consiguiente la resultante es hacia abajo. La pregunta es, ¿qué longitud debe tener la resultante de la fuerza paralela de igual sentido? La longitud que debe tener la resultante de dos fuerzas paralelas de igual sentido es la suma de las dos fuerzas, la fuerza 1 más la fuerza 2. Es decir, si la fuerza 1 equivale a 2 centímetros y la fuerza 2 equivale a 7 centímetros, ¿cuánto equivale en resultante? Equivale a 9 centímetros. Veamos si es cierto. Entonces, corroboremos, veamos aproximadamente, ¿sí? Y nos damos cuenta que aproximadamente termina en 9 centímetros, tal cual. Pero, a ver, un detalle. Obtuvimos el punto 0. ¿Cómo trazamos esta resultante? No es trazar una línea sino más, es trazar una recta paralela a la fuerza 1 y a la fuerza 2. ¿Sí? Uno de los mecanismos, ¿cómo era? Usar la regla y el escuadra. Es decir, por ejemplo, recuerden que estoy con una sola mano manejando, por ejemplo, pongo la escuadra en la fuerza 2, ¿sí? Ahí en esa posición, alineado, si se fijan, lo alineo en la fuerza 2, y obviamente el soporte sería la regla, ¿sí? Ahí está. Apoyo la regla, ¿y qué hago? Lo que hago es un desplazamiento hasta ver el punto 0. Y una vez que tengo alineado el punto 0, recién trazo el segmento que está escrito en rojo. O podría haber dicho de la fuerza 1, ¿sí? Así alineado con la escuadra, y retroceder hasta ver el segmento 0. Esa es una forma. ¿Cuál es la otra forma si no lo quieren hacer con regla y escuadra? Pueden usar el transportador. ¿Y de qué manera? Como yo ya tengo el segmento 0, entonces yo al transportador, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a orientar primero el punto central, fíjense bien, el punto central del transportador, el centro ese, ¿sí? Acá se ve bien clarito, si uno lo ve bien de frente, el centro este, acá hay un agujerito, tiene que estar justo embocando al punto O, ¿sí? Justo tiene que estar en concordancia con el punto O. Y la alineación, a ver, veamos un detalle, y la alineación, fíjense que esta es una crucecita de 90 grados, y esta recta horizontal concuerda con la alineación de los 180 grados y con el 0 grado. Entonces tenemos que alinear con el segmento que está trazado con lápiz. Entonces tenemos ahí, a ver, ahí está. El punto O alineado con el punto 0 en la línea de lápiz y los 180 grados. Y ubicamos los 90 grados. Perfecto. Marcamos un punto. Voy a poner acá. Marcamos un punto, ¿sí? Y unimos ese punto. Unimos el punto O con ese punto marcado en el transportador y seguimos proyectando el segmento con la longitud de ¿cuánto? ¿De cuántos centímetros? Si este era de 2 y este era de 7, la longitud final sería de 9 centímetros. Perfecto, con esto llegamos a resolver el análisis gráfico, ¿sí? La resultante, voy a escribir acá, la resultante, recuerden que es la suma de la fuerza 1 más la fuerza 2. La suma de la fuerza 1 más la fuerza 2. O sea que la resultante, la fuerza 1, ¿cuánto equivale? A 10 kilogramos fuerza. La fuerza 2, ¿a cuánto equivale? A 35 kilogramos fuerza. ¿Sí? Entonces, la suma de lo mismo, 10 más 35, ¿cuánto es? 45 kilogramos fuerza. Entonces, la resultante es el equivalente, voy a hacer más grande acá, es el equivalente a 45 kilogramos fuerza. Y si lo quiero expresar en centímetros, podríamos expresar a la resultante en centímetros. La fuerza 1 equivale a ¿cuánto? A 2 centímetros, la fuerza 2 en 7 centímetros. Por consiguiente, la resultante equivale a 9 centímetros. Esto es en el valor de la unidad de fuerza y este en el valor de la unidad de
la escala de la longitud que nos hace que hacemos la comparación de que 45 kilogramos están representados como 9 centímetros, ¿sí? Es un valor corroborativo para hacer el análisis. Bien, y de acá vamos a analizar un detalle. Con este enunciado, el problema nos dice claramente calcular la resultante y el punto de aplicación. Calculamos gráficamente la resultante, calculamos que da 45 kilogramos, y el punto de aplicación. Pero sabemos bien que el punto de aplicación, el punto O, donde nació el valor de la resultante del segmento vectorial, tiene una distancia desde un extremo de la barra hasta ese punto y desde ese punto hacia el otro extremo de la barra otro valor. La pregunta es, ¿quién será A1 y A2? Bueno, en este caso yo ya lo puse por adelantado y está con lápiz. El valor A1 es este sector y el valor A2 es este pedacito. Bien, pero ahora vamos a determinar matemáticamente el significado de eso. Entonces ahora vamos a hacer la parte analítica. Entonces, la parte analítica vamos a resolver la fuerza paralela de igual sentido. ¿Qué necesitamos? Escribo la fórmula de la relación de Stevin, que es esta fórmula general. Y para fuerzas paralelas de igual sentido, la resultante es la suma de las fuerzas y la longitud de la barra es la suma de A1 más A2, ¿sí? Que casualmente es lo que nosotros acabamos de ver en la gráfica. Esa suma, obviamente, veamos, si yo sumo este pedacito de A1 más A2, obviamente que es la longitud de la barra, ¿sí? Es por eso que es una ecuación matemática. Entonces, cuando son de igual sentido, fíjense en que ambas es una operación algebraica de suma. Bien, ¿cuántos datos tengo? 3 datos. La fuerza 1, la fuerza 2 y la longitud de la barra. Fuerza 1 de 10 kilogramos fuerza 2 de 35 kilogramos fuerza y la longitud de la barra de 4,5 metros. Bien, ¿qué es lo que voy a hacer? El siguiente paso es hacer el reemplazo. Fuerza 1, acá está, fuerza 1, 10 kilogramos fuerza 2, 35 kilogramos fuerza. La resultante, ¿cómo lo obtengo la resultante? Sumando ambas fuerzas. Acá hice el cálculo algebraico. 10 kilogramos fuerza más 35 kilogramos fuerza es igual a 45 kilogramos fuerza. Este valor es reemplazado en el valor de la resultante, que es este. Y A es la longitud de la barra. ¿Qué obtenemos? 3 identidades matemáticas, que es en base a la relación de Stevin, que es la fórmula que nosotros estamos aprendiendo, cómo se puede trabajar con la misma. Y tenemos 2 incógnitas, A2 y A1. ¿De qué manera podemos resolver esto? Bien, como tenemos de las 3 identidades, tenemos una identidad donde tiene completo tanto en el numerador como en el denominador, las otras dos tienen solamente un dato y la incógnita la tenemos en el denominador en este caso, y pasan a ambas, ¿sí? La incógnita está en el denominador. Entonces, resolvemos la ecuación. Entonces, lo primero que hacemos es, como es una identidad, esto es igual a esto y esto es igual a esto, porque eso es la manera simple de decir vulgarmente, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar un miembro donde está una de la incógnita y lo igualo con el otro miembro que tiene completo todo. Y acá está. 10 kilogramos fuerza es igual a sobre A2 es igual a 45 kilogramos fuerza sobre 4,5 metros. Iguale este sector con este sector. Está escrito acá. Y luego para la mano derecha hice la otra aplicación. Hice esta igualación. Esta con esta. 35 kilogramos fuerza sobre A1 es igual a 45 kilogramos fuerza sobre 4,5 metros. Bien, si ustedes se fijan, queda planteado 2 ecuaciones. En esta vamos a despejar A2 y en esta vamos a despejar A1. Y acá se lo muestro de manera rápida, ¿sí? En ambos procesos, debido a la situación algebraica, el proceso de despeje es casi parecido. Es similar, por así decirlo. ¿Y de qué manera para aquellos que todavía les cuesta entender la aplicación de matemática? Yo recomiendo de que si 4,5 está dividiendo, ¿cómo va a pasar al otro miembro? Multiplicando. Entonces voy a poner 4,5 metros por 10 kilogramos. Acá está. Y luego este A2 está dividiendo, ¿cómo pasa al otro miembro? Multiplicando. Entonces, ¿qué hicimos? Multiplicamos
los denominadores pasan cruzados a los miembros opuestos, ¿sí? Entonces me quedó de esta manera planteada la ecuación ya sin expresión de fracción. Ahora necesito despejar a 2. Por consiguiente, este 45 kilogramos de fuerza que está multiplicando, ¿cómo va a pasar al otro miembro? Dividiendo. Pasa hacia abajo dividiendo. Entonces repito, los 4,5 metros por 10 kilogramos que están acá, dividido 45 kilogramos. Bien, y lo único que me queda hacer es el cálculo. Y no nos olvidemos de que hay que simplificar las unidades, kilogramos, kilogramos, para que la unidad esté expresada en metros. 4,5 metros, 4,5 vamos a decir ahora porque ya están simplificados, multiplicado por 10 dividido 45, el resultado equivalente es a 1 metro. Y acá hacemos algo parecido. Pasamos multiplicando cruzado, acá lo vemos, ¿sí? Acá ya está resuelto. Ahora despejamos a 1, este 45 está multiplicando, pasa al otro miembro dividiendo, o sea, lo colocamos en el denominador. Y de nuevo hacemos las simplificaciones de las unidades, en este caso kilogramos, y hacemos el cálculo. 4,5 metros por 35 dividido 45 y el resultado es de 3,5 metros. Bien, obtuvimos el valor de A1 y A2. Y hasta acá, supuestamente, es el problema. El problema terminó acá, porque el ejercicio dice que tenemos que calcular el valor de la resultante. El valor de la resultante ya lo obtuvimos de manera sencilla mediante una suma algebraica. Y el punto de aplicación es un punto que analíticamente, veamos la gráfica, es un punto donde es un sector de la barra que separa en dos segmentos donde se lo representa cada segmento de la parte de la partición de la misma como una letra A1 y A2, ¿sí? Y son valores numéricos matemáticos. Bien, ahora, esos resultados, si yo uso la escala, porque un metro, ¿cuántos centímetros representa un metro? Entonces, si la escala, según el problema, dice que es 1,5 metros equivale a un centímetro, vuelvo a aplicar la regla de 3 simple. Si 1,5 metros equivale a un centímetro, este es el dato de la escala, en un metro, que es lo que acabo de obtener, ¿cuánto es el resultado? Usando la calculadora, sale aproximadamente este número, 0,66666, un número periódico y termina en 7, ¿sí? 7 centímetros. Este es el valor matemático hecho con calculadora. Y lo mismo hago el valor de A1 de 3,5 metros, ¿cuántos centímetros serán representados? Si 1,5 metros están representados en un centímetro, en 3,5 metros, que es este valor, X, y sabemos que multiplicamos cruzado, ese detalle ya no lo voy a volver a repetir, ¿sí? Porque ustedes lo tienen que plantear, multiplicamos este por este, dividido este sector. Si se fijan bien, se simplifican los metros y queda el resultado en centímetros, y el resultado da 2,3 centímetros, y es un 2,3 periódico. Puse un número, un sombrerito, porque es periódico el número. Estos son los verdaderos resultados gráficos. ¿De cuánto tiene que ser? ¿Sí? A2 representa 0,66, 0,67 centímetros y A1 representa 2,3 centímetros. Veamos si es cierto. Entonces, si ustedes se fijan, A1, ahí lo alineo en 0, ¿sí? Hace 1, 2, y hay 1, 2, 3. Pero como dice 3, 3, 3, 3, 3, 3, en este caso sería un periódico, sería este valor. Y está en concordancia. Y el otro sería 0,67, pero 0,67 periódico es un número muy difícil. Pero veamos los milímetros. Lo voy a bajar un poquito a la escuadra para que se denote bien. Entonces lo alineo el origen en punto rojo en 0 hasta la fuerza 2 y son aproximadamente 0,5, 5 milímetros, 6 milímetros, 66 entre 6 y 7 milímetros, la mitad, ¿sí? Y tiene una relación coherente. Entonces corroboramos de que esto es cierto. Esto que está en verde sirvió para comparar el valor en la escala hecha en la gráfica. ¿Cuál es la verificación de este problema? La verificación del problema es sabiendo esta fórmula, que el valor de la barra, según el dato, es de 4,5 metros. ¿Cuánto valió A1?
A1 valió 3,5 metros, acá los reemplazo, ¿sí? Los reemplazo. Y el valor A2, ¿de cuánto salió? De 1 metro. Bien, aquí está, 1 metro. Entonces, tenemos que verificar esa situación, ¿sí? Entonces, debemos darnos cuenta de que la situación se traduce en ese cálculo, haciendo la suma, y nos damos cuenta que concuerda con la longitud de la barra. 3,5 metros más 1 metro equivale a 4,5 metros. Si el resultado es correcto, verifica que el problema está bien hecho. Entonces lo último que nos queda hacer es escribir el enunciado de una respuesta. En todos los ejercicios, en la mayoría de los ejercicios de física con problemas de aplicación, se debe enunciar una respuesta. La respuesta en mi caso puse el valor de la resultante R de 45 kilogramos fuerza y el punto de aplicación está ubicado a 1 metro y a 3,5 metros de los extremos. Bien, eso es todo, chicos. Por el momento eso es todo. Pero ahora, ¿cuál va a ser la tarea? No lo voy a escribir. Ustedes van a escribir el mismo enunciado del problema. La única diferencia ahora que anoten bien lo que digo, ¿no? Y yo lo voy a anotar ahora con lápiz, con lapicera. En vez de 10 centímetros, ahora que sea el equivalente a 20 centímetros. Perdón, en vez de 10 kilogramos fuerza, que sea de 20 kilogramos fuerza. Y en vez de 35 kilogramos fuerza, ¿sí?, que sea de 30 kilogramos fuerza. ¿Sí? El enunciado del problema usen la misma escala y hacen el mismo cálculo. Yo lo único que les pido es resolver el ejercicio donde lo único que va a variar es el dato de la fuerza, la escala es la misma. Entonces ya tienen una primera tarea para hacer y presentarlo en la próxima clase. Eso es todo, chicos. Esto es ejercicio de fuerzas paralelas de igual sentido, la resolución gráfica y la resolución analítica, que es la parte matemática. Les mando un abrazo y bueno, si tienen dudas, repitan el video, retrocedan, vuélvanlo a ver y que les va a servir. Así que el video ya está pasando los 32 minutos aproximadamente y espero que se concentren y traten de hacerlo lo más prolijo posible. Sean prolijos, aprendan, pregunten y sean curiosos también, ¿sí? Un abrazo a todos y nos estaremos viendo. Hasta luego.